Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Aunque parezca increíble, todavía no dejamos la parte introductoria de Hebreos. Esta semana seguimos con el primer capítulo y la lección analizará la profunda y poderosa teología de sus versículos iniciales. ¿Estás listo para que tu clase convierta algunos conceptos teológicos en elementos transformadores de su carácter a semejanza del de Cristo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El material auxiliar para el maestro está más que extraordinario. Se nota que fue hecho por un conocedor del tema y apasionado por el mismo. Revisa esta parte desde la página 38 hasta la 41. Quedarás altamente satisfecho con sus aportes. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Llama la atención de tus alumnos a lo que esta lección puede aportarles en varios ámbitos de la vida. Logra esto formulándoles una pregunta como la siguiente. ¿Qué significado tiene el hecho de que un hombre se haya convertido en el representante de la humanidad y no un ángel, aunque fuera el más poderoso del cielo? Este repaso se encargará de revelártelo. Y con esto, trabajando en la mente de tus alumnos, pasa a la parte que sigue. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. La semana pasada estuvimos revisando algunos conceptos que sirvieron como base para lo que esta lección retomará. Dijimos, por ejemplo, que la expresión postreros días es una forma de referirse al futuro desde la época de los profetas y que comienzan con la encarnación del Salvador. Por otro lado, a la parte final de ellos se le llama el tiempo del fin. También nos detuvimos en la diferencia de que Dios nos habló por el Hijo y en el Hijo. Esto último implica que todo lo que el Padre le dijo a Cristo también fue dirigido a nosotros, ya que como Él es nuestro representante, es como si lo estuviera expresando para toda la humanidad. Ahora veamos otros aspectos clave de Hebreos 1 en cuanto a quién es Jesús. Los siguientes son los puntos que escogí para el repaso de esta semana. Número 1. Por quien hizo el universo. Invita a tu clase a leer Hebreos 1, 1 y 2 y pregúntales, ¿qué significa que Dios hizo el universo por Cristo? Anima la participación de ellos. El texto nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como se puede notar, el mensaje central es que Dios nos habla siendo en el Hijo la manera que usa en los últimos días. Luego se entra a describir quién es ese Hijo, diciendo inicialmente 2 cosas, que lo constituyó heredero de todo y que mediante él hizo el universo. De lo primero, entendemos que le dio todo, algo que podría hacer con cualquiera a quien eligiera. Pero lo segundo es sumamente diciente. Expresa que Dios lo hizo todo por él. La palabra griega dia, traducida como por, literalmente significa mediante o a través. En otras palabras, el texto estaría diciendo que Dios hizo el universo a través o mediante el Hijo. Así que ese Hijo no es cualquiera, implica que es creador. Pero algunos entienden que mediante quiere decir que el Hijo es el instrumento por medio del cual el Padre crea, que es algo así como su herramienta. Pero la misma expresión griega se usa en Hebreos 2:10 para dar a entender que por medio de Dios todas las cosas fueron creadas y subsisten. Por lo tanto, dia no denota el significado de herramienta, sino de origen.
Es decir, que todo lo que hay llegó a la existencia mediante la obra creadora del Padre y del Hijo. En otras palabras, ambos comparten el estatus de creador, pero hay más todavía. Hebreos 1:3 y 2:10 aseveran respectivamente que el Hijo es sustentador de todas las cosas y que por el Padre todas las cosas subsisten. Así que de los dos se dice que mantienen la existencia de todo lo creado. Profundo, ¿verdad? Pues lo que la expresión por quien hizo el universo comunica es que el Hijo, en quien Dios le habla a toda la humanidad, ya que es el representante de ella, es el creador y sustentador de todo. Algo que debe tenerse en cuenta cuando entremos al punto número 3 de este análisis. Pero antes de eso, veamos otra descripción del Hijo: el resplandor de su gloria. Léele a tus alumnos Hebreos 1:3 y luego pregúntales qué significan las expresiones resplandor de su gloria e imagen misma de su sustancia. El versículo, refiriéndose al Hijo Creador, expresa: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tengamos en mente que el autor de Hebreos declara que Dios nos está hablando en el Hijo y luego procede a describirlo. Ya lo había mostrado como creador y ahora lo llama el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. La palabra resplandor se refiere al brillo perceptible de algo que produce luz, y gloria es la traducción de doxa, que también significa esplendor. En otras palabras, estaría diciendo que el Hijo es el brillo de la gloria de Dios, una expresión que en el Antiguo Testamento se relaciona con el carácter divino. Sin duda, ustedes recordarán la ocasión en que Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Eso está en Éxodo 33:18. Pues cuando el Señor le responde a esta petición, le dice que aunque no podrá ver su rostro, sí proclamaría su nombre cuando su gloria pase cerca de él. Eso está en los versículos 19 y 22. Pues Éxodo 34, 5 al 7 contiene la descripción de ese suceso en donde la gloria de Dios se intercala con la proclamación de su nombre. Allí se lee que el Señor expresó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su carácter lleno de misericordia. Pues el Hijo es justamente eso. En él se ve con absoluta claridad la misericordia divina, una característica que lo hace glorioso y digno de alabanza, tanto de nuestra raza caída como de los ángeles que nunca pecaron. Todos pudieron ver en el Hijo, y sin lugar a duda, que Dios es amor. Por otro lado, la expresión traducida como la imagen misma de su sustancia está en concordancia con este concepto. La idea en el original está delineada por la palabra carácter, que da la imagen de una impresión o representación exacta, pues de esa palabra es que proviene nuestro vocablo carácter, lo que implica que el Hijo es la representación exacta del carácter de Dios. Así que, ¿en quién nos ha estado hablando Dios? En el Hijo, que es creador, el brillo de la gloria de Dios en lo que respecta a su misericordia y la representación idéntica de su carácter. Esto tiene un potencial extraordinario en cuanto a nuestra labor como maestros de escuela sabática de contribuir a la edificación espiritual de nuestra clase, ya que nos permite dejar una poderosa impresión en nuestros alumnos de que quien fue enviado a redimirnos es una persona divina que nos puede mostrar cómo es Dios en realidad. Lo que abre el camino para el punto final de esta sección: yo te he engendrado hoy. Después de hacer esta descripción del Hijo, el escritor hace una afirmación que, aunque audaz, está en completa concordancia con todo lo que hasta ahora ha dicho. Invita a tu clase a leer Hebreos 1, 3 y 4. La última parte del versículo 3 dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el versículo 4 agrega: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Si el Hijo es creador, sustentador, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su substancia, es lógico que es superior a los ángeles, ya que sencillamente es un ser divino. Sin embargo, la esencia del discurso del libro de Hebreos no es tanto destacar la divinidad de Cristo, sino mostrar su función de representante de la humanidad. En ese orden de ideas es superior a los ángeles, al mismo Moisés, a los reyes davídicos y a los sacerdotes arónicos. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los ángeles? La respuesta está en que, aunque no pecaron, ni siquiera el más encumbrado de ellos podría ser el representante de la humanidad. Ellos son espíritus ministradores enviados para el servicio de los herederos de la salvación, como menciona Hebreos 1:14. Pero de ninguno de ellos se dice lo que el versículo 5 refiere. Léelo con tu clase y luego pregunta. Si el Hijo fue engendrado, ¿quiere decir que fue creado? El texto expresa. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Como lo dejamos claro la semana pasada, estas dos citas son de Salmos y Crónicas respectivamente y tienen una cosa en común. Eran usadas en la entronización de los reyes de la descendencia de David. Cada vez que un rey de Judá era sentado en el trono por primera vez, en la ceremonia de coronación se recitaba el Salmo 2 y se recordaba que Dios le había prometido a David que adoptaría a uno de su descendencia para que fuera rey en su lugar. Así que la expresión, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, no está diciendo que Cristo fue creado, sino que se trataba de una fórmula legal mediante la cual el sumo sacerdote declaraba ante los presentes que el rey davídico era tomado por Dios como hijo suyo en ese momento, no que lo estaba engendrando. Y eso Hebreos lo está aplicando al Señor Jesús. Por otro lado, como los reyes davídicos se constituían en representantes del pueblo, tenían la responsabilidad de que por su comportamiento la nación entera fuera aceptada o rechazada por Dios. Lamentablemente ninguno de los reyes de Judá llegó a ser un hombre perfecto en toda la plenitud de la palabra, ni siquiera Salomón. Esto tiene dos connotaciones. En primer lugar, que para ser el representante de la humanidad se requería pertenecer a ella, cosa que los ángeles no podían, aunque tuvieran las mejores intenciones. Y segundo, que ese representante debía tener una vida absolutamente perfecta. Y la historia muestra que tal cosa no se logró con ninguno de los reyes davídicos. Sin embargo, un hecho glorioso se llevó a cabo en nuestro favor. Un hombre nació santo, vivió una vida perfecta y murió una muerte vicaria. A ese ser se lo llama el Hijo, y pudo llegar a ser nuestro representante, cosa que un ángel no podía. Para ampliar un poco más esto, permíteme citar 1 Corintios 15:45. El texto dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Nota que no dice el segundo Adán, sino el postrer o último, como en los postreros días. ¿Qué era Adán? El primer representante de la humanidad. De por sí, el nombre Adán significa también hombre en el sentido de género humano. De él también se dice que fue hijo de Dios, según Lucas 3:38. Pues nuestro primer representante e hijo de Dios pecó, perdió la tierra y fue expulsado del Edén. Después hubo otro representante colectivo de la humanidad a quien Dios llamó su hijo, el pueblo de Israel, según Éxodo capítulo 4, versículo 22. Sin embargo, ese hijo que salió de Egipto, la casa de esclavitud, perdió la fe, vagó por el desierto 40 años y no pudo cruzar la frontera del Jordán para recuperar la tierra en esa generación. En tercer lugar, Dios llamó su hijo a cada uno de los reyes davídicos y uno tras otro se corrompieron hasta que perdieron de nuevo la tierra como Adán y fueron esclavizados como Israel en Egipto por Babilonia, Medo-Persia y Roma. Hasta que en los días de ese imperio llegó el último representante, el postrer Adán, de quien en su anunciación registrada en Lucas 1:32 se dijo que será llamado Hijo del Altísimo
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Se estaba anunciando a un descendiente de David y de quien se declara algo insólito en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La expresión traducida como santo ser es hagios, que significa consagrado, alguien que físicamente es puro y moralmente es sin culpa. Él salió de Egipto siendo un niño, estuvo en el desierto 40 días, se sumergió en el Jordán, permaneció fiel hasta la muerte y recuperó el planeta Tierra cuando venció sobre el mal. Así que el Señor Jesús es un ser humano, un Adán, perteneciente al pueblo de Israel, de la línea genealógica de David, lo que le permite ser coronado como rey, que tiene todas las características para ser nuestro representante y que al mismo tiempo es divino, pues es creador, sustentador, la gloria y el carácter de Dios. En su papel humano es superior a los ángeles y en el divino es igual a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Plantéale a la clase los siguientes escenarios de aplicación. Primero, supongan que un amigo de la infancia piensa que Jesús es el primer ser creado. ¿Qué pruebas le mostrarías de su divinidad? Segundo, imaginen que hay una discusión en el chat familiar sobre el tema de que Jesús es la personificación de la luz que emana del Padre. ¿Cómo explicarías que la gloria de Dios, más que su resplandor físico, es su carácter misericordioso? Por último, aclara en pocas palabras la expresión postrer Adán. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja a tu clase la siguiente tarea. En el próximo culto familiar hablen sobre lo que hizo que Cristo fuera el mejor de todos los representantes que la humanidad haya podido tener. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Un ángel, por el hecho de no pertenecer a la raza humana, jamás podría representarla. Pero Cristo cumplió con todos los requisitos para hacerlo. Es humano, pertenece al pueblo de Israel, es descendiente de David, pero lo más importante, nació sin maldad, vivió sin pecado y murió en nuestro lugar. Como si fuera poco, nos emparentó con la deidad, ya que también es divino. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Ya que has dicho yo iré, no olvides en el camino compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.